señores, vamos entonces por acá cambiando de tema, y es que en Género y Desarrollo Ricardo Mejía nos va a conversar sobre otro tema que causa polémica, y es estas personas pues que son defensoras de los derechos humanos, pero lo hacen de manera selectiva. Buenos días, bienvenida a la Cocina de Ají. Gracias, ¿cómo están? Muy bien, mi amor. Coméntame un poco de este tema. Hay personas, por ejemplo, puedo darte ejemplos generalizando un poco, he visto, dicen, bueno, soy defensora de los derechos humanos, pero no me gustan los extranjeros. Soy defensor de los derechos humanos, pero no me gustan los animales, pero soy homofóbico. Ajá. Entonces, hablemos un poco de este tema. No es un doble discurso, derechos una humanos, doble moral. Sí, o sea, es algo que es totalmente contradictorio. Lo que pasa es que el tema de los derechos humanos, aunque lo mencionamos mucho, a veces es difícil para nosotros mismos, los humanos, poder llevarlos a cabo tal como son. ¿Qué son los derechos humanos para los que nos están viendo en estos Mira, momentos? los derechos humanos surgieron, los de ahora, la Declaración Universal que se hizo en 1948 por Naciones Unidas. Casi todos los países se tuvieron que unir después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el nivel de atrocidad a que llegó el ser humano por patrones de que me siento superior a ti por cualquier característica. Recordemos el nazismo. Los nazis, la filosofía de ellos era que ellos eran la raza superior. La raza superior. Y ellos con ese concepto de raza superior hicieron un movimiento grandísimo. A veces de exterminio humano. las personas hablan de Hitler, pero Hitler no era solo. Hitler tenía una cantidad inmensa de personas que apoyaban esa ideología. Hitler, quien por cierto siquiera era alemán. Así y es. la gente pues piensa que era de Alemania. Así es. Entonces él, o sea, no solo él, sino todas estas personas pensaban realmente que eran superiores a otras personas, y a partir de ahí empiezan las atrocidades. El nivel de atrocidad más reciente fue eso, en 1945 con la Segunda Guerra Mundial, cuando termina, en 1948 se llega a la decisión de que teníamos que hacer una declaración universal y se hacen 30 artículos. O sea, los derechos humanos nacieron a raíz precisamente de todo lo que ocurrió en la época de Hitler. Esta versión de la declaración, la versión también que se apoyó en esta versión fue en 1789, que era la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Pero esa declaración dejaba muchos aspectos por fuera, solo el nombre, el hombre solamente, hombre, la mujer no. Incluía a la mujer como que era parte de ahí, no tomaba en cuenta las particularidades de las mujeres. Ok, cuando estamos hablando de derechos humanos, para mí es incongruente que una persona, por ejemplo, defienda uno de los 30 derechos humanos y no apoye otros. Eso tiene que ser algo integral. Tiene que ser integral, pero como te decía, es una dificultad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pensamientos también de superioridad, ya sea porque pertenecemos a un grupo racial, ya sea por nuestra condición de género, ya sea porque somos de algún grupo religioso. Entonces pensamos que por esa característica estamos por encima de los demás y lo imponemos sobre los demás. Pero a mí me llama la atención que es increíble que hoy por hoy, después de tantas luchas, después de tantas muertes, después de tantas atrocidades que se ha cometido y que la historia nos ha demostrado que se ha cometido, todavía hoy por hoy pues existan personas que piensan que son superiores a la otra simplemente por una o tal o cual característica. Comportamiento cultural. Cosas tontas como un título. Es que yo tengo título y tú Eso, no. cierto. Y ya con eso pues tratamos pues de excluir a los demás. ¿Cuál sería? Perdona, ¿sabes que los derechos humanos es como el pilar de nuestra sociedad? Es como lo más, lo que no deberían, lo último que se debería tocar en una sociedad. Y anexando a lo que acabas de comentar, pues a raíz de lo de Hitler, llega el juicio en Tokio. Y es un tema muy importante porque también le da otra versión a los derechos humanos. El juicio de Tokio, ¿qué fue? Realmente, pues en Tokio te necesitaban saber, pues, el emperador está en un estado de loto creo que se dice, ¿no? Donde no opina ni nada. Y hay que ver, intentaban saber qué tanta mandato tuvo en las atrocidades que se cometieron. Hay que recordar que estuvo con Hitler en ese momento. ¿Quiénes lo iban a juzgar? Y tú por hacer un error no pierdes tus derechos humanos todavía. O sea, el hecho de que tú hiciste tantas cosas malas no significa que el que gana la guerra, obviamente los aliados, va a vulnerar tus derechos humanos. Y fue un momento como de euforia, porque era bastante doloroso para las personas saber que era Holanda, eran los aliados los que tenían que juzgarlo, y cómo trazar esa línea tan delgada entre no violar los derechos humanos y en qué momento, pues, porque existió una guerra. Entonces, es un tema bastante complicado profundizar en los derechos humanos, pero si bien es cierto, y es algo que aprendí en este documental tan extenso, que sea lo que sea que tú hagas o el daño que cometiste, no le da derecho a la persona que te va a juzgar
hacerte el mismo daño, porque también tú no vas a perder tus derechos humanos. Es que por eso los 56 países que llegaron al acuerdo de Es manera increíble, unánime, es un tema bastante complicado. lo que hicieron fue que dieron como una línea en estos 30 artículos de cómo debe llevarse a cabo el tema de los derechos humanos. Y eso fue analizado profundamente, inclusive un panameño estuvo dentro de la redacción de la Carta de los Derechos Humanos. Se me fue el nombre, pero es muy importante que en la historia sepamos eso, que Panamá fue uno de los países que mayor información aportó a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y que lo que busca es que nosotros nos comportemos como debemos comportarnos, o sea, nos respetemos. Claro. La Declaración Universal dice que inicia diciendo que todos nacemos libres e iguales en dignidad y respeto. O sea, Pero eso todos. no se Me gusta saber No se que cumple, Panamá aportó mucho a esto y supongo que tiene que ver con la evolución de nuestro país, ya que Panamá pues, es un país cosmopolita y se ha visto Sí. eso del crisol de razas de hace mucho tiempo y eso nos ha ayudado pues, a entender la diversidad. Hablando ahora de estas personas que dicen yo defiendo los derechos humanos pero excluyo a ciertos grupos porque me siento superior Exacto. o lo que sea que usted sienta, ¿cómo hacemos, por ejemplo, cuando vemos estas supuestas luchas de manera injusta? ¿Cómo tú crees que yo, como panameña, puedo empezar a generar un cambio en lo que es pues, tema de derechos humanos, igualdad? Esa pregunta es importante, Marcela, porque el tema de los derechos humanos a veces pensamos que es una institución la que lo va a llevar a cabo o un gobierno. Claro. El tema de los derechos Nosotros. humanos empieza en cada persona. Es civil. Cada es la sociedad persona, civil. algo sí, civil, es la sociedad exactamente, civil. la sociedad civil. Comenzamos a organizarnos porque el Estado, los gobiernos por lo general, tienen la tendencia de vulnerar derechos humanos. Y tienen todo el poder de vulnerar derechos humanos. O sea, si yo me manifiesto por un tema, digamos, voy a poner el mío de inundaciones, a mí me cae la policía, no me llega las instituciones responsables de por qué se está dando esa situación en mi área Aquí para el resolverla. poder es el que vulnera. Sí, por lo general. Por lo general. Por lo general. Yo quisiera, y esto lo tienen que hacer cuando regrese de vacaciones, que profundizara junto con el licenciado Vallarino de estos temas sobre los derechos humanos. Es un tema tan complicado, tan profundo, que incluso los derechos humanos no solamente marcan tus derechos, sino en qué momento y marca cómo comportarse hasta cuando dos países no se pueden poner de acuerdo y cómo actuar en actos de guerra. O sea, hay leyes hasta cuando estás en el sentimiento más atroz del planeta, que es irse a la guerra. ¿Qué Entonces, pasa? Es bien complicado. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando están las leyes y no se cumplen tal cual, afectando a terceros o a personas? También se está amedrentando, se está afectando los derechos humanos. Es lo que te cuando decía no hace se un cumplen momento, las porque- leyes. Cuando cuando- están y se aplican para unos y para Y otros para no se otros no. aplican. Eso es Y lo que- y lo vemos y como sociedad lo percibimos. Entonces, ahí también estás vulnerando los derechos. Totalmente, es que en esa etapa estamos nosotros en Panamá. O sea, en Panamá nosotros tenemos una cantidad de leyes muy importantes y muy bien trabajadas, pero como tú dices, se aplican para algunos y para otros no. Por ejemplo, el dependiendo tema de de tu los condición subsidios. económica. El tema de los subsidios, que es para algunos y para otros no, y todos somos panameños. Claro. Es que el tema de los subsidios también tiene que ver con el no respetar la dignidad de todos. O sea, el tema de los subsidios en realidad no están llevando al desarrollo a las personas. En realidad, el subsidio, y voy a decirlo ya, usted me busca. Así tú- El subsidio es Ustedes me buscan. una arma politiquera, no voy a decir política, politiquera. O sea, a través de eso, tú lo que haces es que provocas que la masa y manipulas totalmente. Claro, porque si yo hoy me lanzo a presidente y les digo que a todo el mundo le voy a dar $100 por quincena, ¿quién no va a votar? Entonces, es. con el subsidio manipulamos las mentes, ¿no? Y si no votas por mí, te quito los $100 por quincena. Claro. Ay, ay, ay. Este tema va para más, indudablemente, así que vamos a hacer Mucho una más. segunda parte sobre los defensores de algunos derechos humanos, y yo sé que hay una lista de 30 Son 30, sí. derechos humanos, vamos a mencionar en el próximo programa Me gusta. para profundizar más sobre este tema. Vale. Como no, siempre. Gracias por estar con nosotros, como siempre, Ricardo Mejía. Vamos al último corte comercial, estamos de vuelta, me encanta porque cuando viene Ricardo Mejía, Se prende. se prende la cocina, se pone caliente Se la prende cocina. chicheña. Vamos Me al corte. gusta. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó.